Muy bien, señoras y señores, buenas noches. Aquí estamos cerrando la semana, estamos con David Pascal Rougier en Sucesos. ¿Cómo anda, David? ¿Cómo lo trata la vida? Muy bien, ¿y a usted cómo lo trata? Muy bien, tranqui. Y bueno, preparado para escucharlo atentamente, señor. Exactamente. Hoy, ¿qué tema vamos a tratar en Suceso? ¿Qué tema vamos a tratar en Suceso? Bien, un tema dentro de todo histórico, pero histórico reciente. Ajá, de ayer prácticamente. No, un poquito más, pero muy reciente en la memoria nuestra porque lo hemos vivido. Claro, por eso digo, a ver, con lo larga que es la historia, con todo lo que tiene, todo es el neoliberalismo en la época de Menem, ¿no? Claro. Digo, con lo larga que es la historia, en términos históricos, es prácticamente ayer, ¿no? Exactamente. En la nación argentina, desde que gana las elecciones Menem, desembarca una nueva doctrina económica, el neoliberalismo, que consistía en que el Estado se achique, se reduzca, se venda todo lo que sea del Estado a sectores privados. Y Entre Ríos no pudo ser ajena a esa corriente ideológica y esa corriente económica. ¿Quién fue el encargado de traer el neoliberalismo a Entre Ríos y todo el desguace del Estado a esta provincia? Lo trajo Busti, que era el gobernador entrerriano entre 1987, ahí arranca su gestión, y luego sigue su delfín político, el contador Moine. Bien, o sea, a ver, Menem llega en el 90 al poder. En el 89. 89, bien, claro, entonces ya estaba hacía 2 años prácticamente Busti. Exactamente. Bien, ¿cuáles fueron las medidas más impactantes del neoliberalismo en Entre Ríos? Por ejemplo, la ley 8.291, por la cual se podía privatizar las empresas que tenía el Estado, como era en su momento la línea aérea de Entre Ríos, el frigorífico de Santa Elena, y entregar vialidad a diversas concesiones, o sea, diversos caminos que atendía vialidad provincial, entregarla a concesiones por parte del sector privado. Luego, ya con la época de Moine, en 1993, se endurece un poco más las políticas neoliberales en Entre Ríos y se sanciona la ley 8.706, por la cual Moine despide 2.600 empleados públicos de la provincia de Entre Ríos. Ajá, 2.600 empleados. 2.600 empleados por parte de una especie de recorte, de achique que tenían de la provincia. Luego, Moine le toca hacer a su vez profundizar este modelo. ¿Por qué? Porque el 6 de septiembre de 1995 gana de vuelta Busti las elecciones provinciales. Pero la UCR había ganado la mayoría en el Senado de la provincia. Entonces, las medidas las iba a tener que hacer el gobierno que estaba, porque Busti, como tenía el Senado radical, no lo iba a poder hacer. Bien. Por lo tanto, ¿qué hace? Moine decreta un plan de recorte que fue la ley 8.918. Esa ley era la que se debatía mucho en la época que nosotros íbamos a la escuela, por la cual se congelaron todos los salarios en la provincia de Entre Ríos, se congeló el adicional por antigüedad, se congelaron todos los ascensos y se aumentó lo que había que aportar a la caja de jubilaciones. Y a su vez se redujo la coparticipación a los municipios. Nosotros cuando íbamos a la escuela había bastante paros escolares por todo esto, porque los salarios docentes, entre otros empleados públicos de la provincia, estaban congelados, como a su vez la antigüedad. Sí, había más paros que ahora. De hecho, mira, David, yo egresé de la escuela secundaria en el año 2013, en la escuela normal. Debe haber sido el año de la historia educativa con menos clases. Arrancamos las clases en julio arrancamos las clases, si no mal recuerdo, y bueno, fue cuando viene Kirchner aquí a la provincia y bueno, soluciona todo el lío que había, ¿no? Otra de las medidas muy trascendentes del neoliberalismo en Entre Ríos fue desprenderse de empresas históricas de la provincia. La más importante fue haber vendido el Banco Entre Ríos. El Banco Entre Ríos venía desde la década del 30, más precisamente de 1933, lo había creado el gobernador Luis Echeverre, era para que sea organismo de crédito y promoción económica en toda la provincia. Moine en 1994 lo vende en 15 millones de dólares, lo vende a 2 bancos que existían en la provincia, el Banco Cooperativo del Este y el Banco Cooperativo Institucional. Uno dice, bueno, pero hubo 15 millones de dólares de ganancia por la provincia. No, porque el banco estaba pésimamente administrado y había muchos créditos que se habían mal dado, mucha insolvencia. Y la provincia, al vender el banco, reconoce como propio 263 millones de dólares de deuda.
La provincia lo vende en 15 millones, pero se queda con una deuda de 263 millones de dólares. ¡Qué bárbaro! Bueno, esa fue la venta anterior, digamos, ahora pertenece a los Eskenazi, el Banco Entre Ríos. El Banco Entre Ríos primero fue provincial, sí. Luego se vende, acá en el 94 se vende al Banco Cooperativo del Este y al Cooperativo Institucional. Y en el 98-99 se vende a la banca francesa, al Banco Crédit Agricole. Ajá. Luego, cuando en el 2001 hubo la crisis económica, lo retoma el Banco Nación y ahí se vuelve a vender y lo compra Eskenazi, el grupo Petersen. Claro, la misma gente que estuvo en la nacionalización, como se le llamó, de YPF. Exactamente. Bien, otra empresa importante de Entre Ríos que se privatiza en esta época, en la época del bustismo, fue el frigorífico Santa Elena, un frigorífico emblema en toda la provincia. Estaba situado en Santa Elena, una ciudad del norte entrerriano en la costa del Paraná. Esta empresa era de capitales británicos y Montiel en el 86 se hace cargo para que esta empresa no cierre. ¿Qué pasa? En el 90 Busti decide venderla a un grupo económico internacional que se llamaba Euromarch. La cara visible de este grupo económico era un señor llamado Rodolfo Contantini, quien automáticamente, ni bien lo compra, despide 630 personas. Y en los empleados que quedó, les redujo el 40% de su salario. Medidas muy duras. Este señor Contantini y el grupo Euromarch reciben por parte del Estado Nacional más de 40 millones de dólares como subsidios, que nunca reintegraron. Y finalmente este grupo, en 1995, decide cerrar el frigorífico, dejando 1.200 trabajadores en la calle. ¡Qué bárbaro! ¿Y con la energía, Pascal? Y con la energía, nosotros tuvimos durante décadas y décadas la empresa EPER, que era la empresa estatal, la empresa que distribuía la electricidad en Entre Ríos. Como parte de las medidas de la ley, la 8.291, del primer gobierno de Busti, se decide que estas empresas también eran sujetos a privatización. Bien, esta empresa en 1994 se decide venderla. Esta empresa en ese año facturó 3 millones de dólares. Era una empresa que le daba ganancia a la provincia. O sea, le había quedado ese año, 1994, 3 millones de dólares de ganancia a la provincia. Esta empresa, EPER, se decide vender a un consorcio norteamericano y esta empresa luego se transforma en lo que después fue Edersa. A lo largo de 2 años, esta empresa pasa a despedir 500 trabajadores. Luego de que la compra este grupo norteamericano, se despiden 500 trabajadores en un plazo de 2 años. Y la empresa pasa de facturar 3 millones a tener una ganancia de 8 millones, la cual era producto de que había menos empleados y se había aumentado el costo de la electricidad. Estos 8 millones ya no quedaban en la provincia como pasaba antes, sino que se giraban sin ningún tipo de control a los Estados Unidos, donde era la empresa. En vez de tener 3 millones propios que quedaban de ganancia para el Estado provincial, hubo 8 millones pero que se iban totalmente afuera del país. Antes quedaban 3 millones, ahora no quedaba nada. Ahí no quedaba nada. La empresa ganaba más, pero no quedaba nada. Bueno, así que de estas fueron algunas de las consecuencias del neoliberalismo, ¿no? ¿Y qué pasó con la cantidad de empleados públicos? Bien, uno dice, con todos los empleados que estamos escuchando que despidieron, por ejemplo, del Banco de Entre Ríos, que se despidieron casi 2.000 personas cuando se privatizó, o todas las otras empresas que desaparecieron. Bueno, Montiel en el 87 a Busti le entrega a la provincia con 32.000 empleados. Luego, Busti en el 99 le vuelve a entregar la provincia a Montiel, pero no con 32.000 empleados, sino a esos 32.000 tenés que agregarle 12.600 nuevos empleados que habían entrado por parte de la política de Busti, que era incorporar más personas a la planta pública, más que nada por todo lo que es el clientelismo político. Claro, qué loco. Pensar que en este mismo lugar donde está usted, Pascal, en esta misma mesa, estuvo el 3 veces gobernador de la provincia, Busti, estuvo acá. Mire si estuviera hoy Pascal, aquí ahora. Lo tuviéramos mano a mano para debatir, a ver qué me dice. Exacto. Que me explique, por ejemplo, en esa misma época, otra de las perlitas que tenía esa época era que los gastos reservados del gobernador Busti, que son una pequeña cantidad de dinero para uso personal, para pequeños gastos, es como una caja chica,
esta caja chica era de $500.000 anuales, Ajá. que se le sacaban a la partida de salud. $500.000, en vez de ir a hospitales, a centros de salud, no, iba a la caja chica del gobernador Busti cuando fue gobernador hasta 1999. Gracias, Pascal. No, por nada. David Pascal hablando del neoliberalismo en nuestra provincia y sus consecuencias, algunas de ellas, ¿no? Vamos a los datos del tiempo en el cierre informativo.